Buenas tardes. En esta oportunidad voy a explicar la semana 4 de estadística y voy a explicar dos ejercicios del nivel 2 y dos ejercicios del nivel 3. Empezando con este primer ejercicio del nivel 2, ejercicio 1, trabajaremos con una distribución de frecuencias agrupadas de las calificaciones de 32 estudiantes. Primero vamos a observar intervalos de notas, la marca de clase y la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. La primera pregunta consiste en determinar qué porcentaje de alumnos aprobó la materia. Como la nota mínima probatoria es de 11, debemos identificar cuántos estudiantes obtuvieron esa calificación o una superior. Dentro del intervalo de 8 a 12, solamente una parte corresponde a los estudiantes que obtuvieron 11 puntos. Mediante la interpoblación se estiman aproximadamente 2.25 estudiantes. Luego vamos a sumar todos los estudiantes de los intervalos siguientes, es decir, de 12 a 16 y de 16 a 20, donde existen 11 y 15 y 5 estudiantes respectivamente. En total, vamos a obtener aproximadamente 18.25 estudiantes aprobados. Finalmente, vamos a dividir este valor entre el total de 32 estudiantes y multiplicamos por 100. El resultado nos da 57.03%. Eso significa que un poco más de la mitad de la clase ha logrado aprobar la materia. Además, el ejercicio nos presenta un porcentaje que porcentaje obtuvo 12 puntos o más. Para ello, solamente sumamos los porcentajes de los dos últimos intervalos, obteniendo así un 50%. El 50% de la clase obtuvo una calificación de 12 o más puntos. Luego, el ejercicio nos pide graficar las frecuencias relativas. Y aquí se muestra la frecuencia relativa con su respectivo porcentaje. En el ejercicio número 2, se nos pide la reconstrucción de la tabla de frecuencias y ojiva. En este segundo ejercicio, se nos va a proporcionar la información parcial de una distribución y debemos reconstruir completamente la tabla de frecuencias. Para ello vamos a calcular la frecuencia absoluta sumando progresivamente las frecuencias absolutas, o sea, vamos a calcular la frecuencia acumulada sumando progresivamente las frecuencias absolutas. Después obtenemos la frecuencia relativa, dividiendo cada frecuencia entre el total de observaciones. Una vez terminada la tabla, vamos a construiremos una ojiva, que es el gráfico de la frecuencia acumulada. Este gráfico lo podemos realizar en el Excel y luego nomás seleccionamos la tabla que hemos construido y Excel nos va a generar la tabla en base a los datos que hemos puesto en nuestra tabla. Luego vamos a unir todos los puntos mediante la línea ascendente. Esta gráfica siempre crece porque las frecuencias acumuladas nunca disminuyen, ya que la frecuencia acumulada es el resultado de la suma consecutiva de cada uno de los datos progresivamente. Ahora, allá. Luego nos pide elaborar un gráfico que representa la información anterior. Aquí está. Hacemos lo mismo, pero en vez de hacer con líneas ascendentes, vamos a utilizar esto. Ahora pasamos al nivel 3 con el primer ejercicio. En este ejercicio vamos a analizar el tiempo que funcionan distintas computadoras sin presentar fallas. Primero vamos a identificar la población, que corresponde a todas las computadoras instaladas en la oficina de la universidad. La variable estudiada es el tiempo de funcionamiento sin fallas, medido en días. Se trata de una variable cuantitativa continua porque el tiempo puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Después vamos a observar la tabla de distribución de frecuencias donde aparecen los intervalos de días, la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa.
El intervalo con mayor frecuencia es de 42 a 48 días, ya que concentra 10 computadoras. Aquí. Esto significa que la mayoría de equipos funciona aproximadamente entre 42 y 48 días antes de presentar alguna falla. Este tipo de análisis nos va a permitir ver el mantenimiento preventivo de las máquinas y cuántas han tenido un tiempo de trabajo sin fallas. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio, que trata sobre una distribución de precios en las habitaciones de hoteles. Este último ejercicio vamos a analizar la distribución de precios agrupados en intervalos. Vamos a observar que el primer intervalo está entre los 300 y los 540 unidades monetarias. Tiene una frecuencia de 22 productos, equivalente al 44% del total. A medida que aumenta el precio, la frecuencia disminuye. Esto indica que la mayoría de productos se concentra en los precios más bajos. El último intervalo, entre 1260 y 1500, representa apenas el 2% del total. Gracias a la frecuencia acumulada, podemos conocer cuántos productos tienen precios menores o iguales a un determinado intervalo. Esta tabla nos va a permitir analizar la distribución de precios y observar que los productos económicos son los más frecuentes dentro de la muestra.